haciendo más robusta. Más robusta con el pasar del tiempo. Hemos tenido aciertos, hemos tenido áreas de oportunidad en la ejecución de los proyectos, pero sobre todo hemos visto un impacto muy, muy marcado con los estudiantes que pueden asistir a estos proyectos, porque para muchos de ellos probablemente es su primer acercamiento con un escenario real, su primer área laboral que tienen, entonces se vuelve bastante importante y enriquecedora esta área. En algunos casos también es la primera vez que los chicos salen de su ciudad de origen para poder estar dentro de un proyecto de este calado. Entonces se juntan muchas cosas dentro de esto y por ende es que tenemos un acompañamiento, aparte de la parte académica, tenemos un acompañamiento psicopedagógico constante durante el proyecto y los proyectos, donde se tienen visitas, donde los chicos tienen pláticas con la psicopedagoga para poder entender cómo se sienten, cómo van, cómo están manejando el estrés, cómo se están incorporando este nuevo estilo que no es el mismo que se estaba dando dentro del aula. Entonces, ha sido un acompañamiento bastante intenso en este aspecto. También hoy en día tenemos toda la parte administrativa que llevan los chicos, más tenemos algunos docentes que se han sumado a esta parte por la importancia que tiene el volumen que se maneja de producción dentro de de lo que se hace día a día. Y bueno, pues tenemos un campus que atienden los estudiantes. En el caso del Sausal en Ensenada, tenemos alrededor de 4,800 estudiantes, más docentes y administrativos, que son, digamos, el mercado cautivo. Y en el otro proyecto de restaurante escuela que está en Valle de las Palmas, en Tecate, que está aproximadamente como unos 180 kilómetros de aquí, estamos hablando que es una unidad bastante grande, está dividida entre la parte de ciencias de la salud y la parte de ingeniería. Nosotros estamos en el área de ciencias de la salud y tenemos alrededor de 3,800 estudiantes solamente en esta parte. En la parte de ingeniería tendríamos otro tanto más o menos igual. Y bueno, pues la único que tienen es de diferencia en el campus es un puente, pero en general estamos más con la gente del área de la salud. Y eso también nos lleva a tener menús diferenciados entre ambos proyectos, porque la demanda tanto del alumnado como del personal docente y administrativo es diferente en ambos casos. Pero pues no sé si la maestra Mariana quisiera contribuir en algo aquí. Sí, me gustaría, sobre todo, ahorita que estamos viendo en pantalla el título tal cual, Proyecto Restaurante Escuela, y poder contestar la pregunta que estaba en el chat que mencionaba Carlos. Ahí está, ok. ¿Qué es un proyecto restaurante escuela o por qué se llama restaurante escuela? La reunión pasada lo comentábamos con los maestros que están aquí presentes, pero para aclarar la idea a los estudiantes que nos están acompañando el día de hoy. Lo que menciona el maestro Eric es muy, muy atinado al describir los proyectos en el sentido de que son operados tanto por docentes o supervisados, mejor dicho, pero son operados por los propios alumnos. El título que nosotros elegimos para estos proyectos y del por qué se llaman restaurante escuela es porque queremos dejar muy en claro que son áreas de aprendizaje, que no somos un restaurante que opera 100% de manera tradicional, de la misma dinámica, porque al final de cuentas los alumnos que están aquí apoyándonos son parte de errores, son parte de aprendizaje, son parte de materias teóricas, de materias prácticas, y así es como decidimos llegar a esta parte de un restaurante escuela. Si bien tenemos que estandarizar la calidad, tenemos que tener formatos, procesos, una buena atención al cliente,
no queremos darle a entender a nuestra comunidad universitaria o no queremos darle a entender a nuestra población cautiva que únicamente somos un restaurante y que tú que aquí vienes, pagas por un alimento y te retiras. No, queremos también dar ese enfoque de que somos la parte académica, que eso no se olvide en ningún momento, que así como los estudiantes vienen día con día a realizar la parte operativa, hay un trasfondo en la parte académica por medio de las tareas que se les dejan de aprendizaje de manera en línea, por ejemplo, de la retroalimentación, que sí hay una nota con la cual nosotros como docentes podemos calificar y dar un resultado final, una calificación representativa de manera numérica. Entonces, por esto o el motivo de un restaurante escuela. Estas dos vertientes que como menciona también la maestra Baylis aquí en el chat y como lo mencionaba el maestro Eric en su momento, vamos desde la parte teórica, práctica, administrativa, la parte operativa, la recepción de proveedores, el acomodo de los insumos, el almacenaje, lo englobamos en justo estos proyectos. No sé si haya quedado respondida la pregunta de Carlos. Sí, gracias. De nada. Ok, bueno, pues gracias, maestro. Vamos a ir continuando. La dinámica va a ser más o menos igual. Vamos a estar ambos con esta parte de irles platicando un poco lo que son los proyectos. Bueno, pues el restaurante escuela, como ya lo mencionó, es un espacio donde se brindan alimentos a la comunidad. Está abierto al público general, no estamos cerrados nada más a la comunidad universitaria. Es un lugar que tiene que volverse, bueno, está diseñado para ser económicamente viable. Es una empresa dentro de la universidad y es labor de los maestros hacer que esto suceda, los maestros que están encargados de esta parte. Obviamente, a través del trabajo de los estudiantes, donde se les enseña cómo es la operación de un día a día, los estándares que deben tener, las producciones que deben hacer, cuidados que deben tener desde la parte higiénica, del manejo y administración del producto. Y es un programa bastante interesante porque tiene diversos puestos que hay dentro del mismo restaurante y todos tienen un cronograma de rotación en los puestos. Entonces, es importante hacer ver que no nada más van a estar en la parte de la cocina adentro. Dentro de la cocina van a pasar desde las áreas de producción a la línea caliente, a la línea fría. Pasarán a hacerse cargo del almacén. Tendrán que estar en la parte de enfrente, en el área de cafetería y preparar bebidas. Tendrán que estar despachando los propios alimentos. Tendrán que estar dentro del área de almacén. Luego tendrán que pasar a la parte de administración. Y también tenemos una figura que se llama el chef o el chef del día. Y esta es una actividad que van a ir trabajando los estudiantes también, que es el que se va a hacer cargo de todo el proceso dentro de la cocina, pero es un estudiante el que lo hace, no es un docente. Obviamente el docente está junto a este estudiante es al que se le va coachando, pero también vamos introduciéndolos a las tareas de dirección, de administración y de ejecución también, tanto de los planes operativos como el manejo del personal. Comienza a enseñarse cómo se va a manejar al personal, obviamente desde el ámbito del respeto y de los valores. Y es muy importante este tipo de escenarios porque pues a pesar de ser estudiantes y ser jóvenes, ya se les comienzan a delegar este tipo de actividades, los cuales son importantes para su formación, pero ya es una práctica real. Obviamente ellos también se hacen cargo de poder lidiar con el conflicto cuando tenemos comentarios, cuando tenemos quejas. Bueno, tanto maestro como estudiantes tienen que aprender a darles atención a los clientes porque, les repito, esta es una empresa real y tiene que manejarse como tal. Entonces,
Es muy importante esta parte. También tenemos una sección de quien se dedica a las redes sociales del mismo proyecto, tanto para estar anunciando los menús, las actividades, recibiendo los comentarios, y siempre estamos en constante retroalimentación. No sé si quiera contribuir con algo más aquí, maestra Mariana. Pues creo que todo fue descrito de manera muy adecuada. Quizá mm, complementar un poquito mencionando acerca de la rotación de puestos que mencionaba el maestro Eric en su momento, el cómo se va llevando este trabajo. Creo que es algo bastante importante y que vale la pena muchísimo destacar que en diversas ocasiones los estudiantes que llegan al restaurante escuela, al proyecto, no han laborado ya dentro de algún establecimiento de A y B, nunca lo han hecho, no tienen la experiencia. Hay otros estudiantes que quizá ya han trabajado y tienen otro tipo de conocimientos, otro tipo de habilidades, pero al final esta es una operación en masa. Pudiera llamarse incluso la operación de un comedor industrial que sí tiene características muy específicas a cómo se trabaja en un restaurante bajo un menú a la carta donde los clientes piden cierto tipo de platillos. Es muy interesante el reto de esa transición de estudiantes que quizás solo han llevado la parte práctica por medio de la escuela y se topa con un mundo real y aparte producciones en volumen. Y también está la parte muy interesante de cómo el estudiante que sí ha trabajado pero nunca lo ha hecho en un comedor industrial, qué tipo de retos y qué tipo de nuevas enseñanzas se pueden adquirir. Entonces, es algo muy destacable en los proyectos. Independientemente si tú como estudiante tienes experiencia laboral o no la tienes, aquí vas a llegar a consolidar esos conocimientos, a generar nuevas estrategias, nuevas habilidades y nuevas técnicas, porque les menciono, no es lo mismo la cocina en volumen a estar preparando pues producciones en menores cantidades. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que los estudiantes logren consolidarse? Pues como lo mencionaba el maestro Eric, la rotación de puestos que abarca pues varias disciplinas que se han llevado a lo largo de la carrera, desde primer semestre hasta sexto semestre que llegan aquí al proyecto. Ok, también tenemos una carga de materias dentro de los proyectos. Tenemos una carga de materias optativas que es más grande que las materias obligatorias. En este caso están viendo en pantalla la carga académica que se lleva en el proyecto de Valle de las Palmas, que sería como materias obligatorias diseño y planeación de menú y gestión en el servicio, y optativas cocina internacional, desayunos, cocina económica y popular y comedores industriales. Este es un componente muy importante y que no debemos olvidar. A pesar de que están dentro de un restaurante, es un restaurante escuela. Entonces los chicos siguen aprendiendo, siguen desarrollando actividades, siguen desarrollando competencias con materias que están diseñadas ad hoc para el tipo de servicio que se da dentro de los proyectos, pero siguen aprendiendo. Entonces aquí ya lo estamos viendo en una escala más grande, como comentaba la maestra Mariana. No estamos haciendo una porción o dos que realizan eh, normalmente en sus laboratorios, en sus prácticas. Aquí ya estamos haciendo producciones más grandes y en eso se basa, bueno, el trabajo que hacen los docentes, y obviamente tenemos la parte teórica. Por lo general se lleva por alguna plataforma digital que tiene la universidad, que es el Blackboard. Por ahí se imparte la clase teórica, ahí están los contenidos, están las metas, las actividades que debe realizar, y obviamente estas están relacionadas ampliamente con lo que hacen en el día a día, con los menús que se van impartiendo a lo largo del ciclo, también están relacionados con eso, estas metas. Entonces hemos llegado a un momento en donde ya podemos empatarlos bien y se vuelve bastante coherente cuando el chico puede ver que estamos llevando ciertas temáticas dentro del aula de la plataforma. Estas mismas se ven reflejadas dentro de las prácticas que están realizando en esos días en la cocina. Entonces esta parte es muy importante para nosotros,
que sea congruente para el estudiante, porque entonces le hace sentido el por qué tiene que revisar ciertos materiales, el por qué tiene que traer conocimientos previos antes de que comiencen el desarrollo de las prácticas o la práctica dentro del laboratorio que va en relación de la producción que se va a hacer. En esta es la carga que vemos en Valle de Las Palmas. Y bueno, tienen un horario de actividades de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y bueno, tienen también la opción de liberar su servicio segunda etapa. Únicamente ofertamos 12 lugares. Eso es muy importante. Tenemos un número bien definido de estudiantes para todos los proyectos. Esto también los hace aspiracionales, porque a pesar de que está abierto para todos, siempre habrá una selección bajo ciertos parámetros que se les hacen conocer a los estudiantes cuando entramos en este proceso y hace que se vuelva una idea bastante seductora en algún momento. Luego tenemos la carga académica en la unidad Puntamorro, que es la que está aquí dentro de la facultad o cerca de la facultad. Sería diseño y planeación de menú, gestión en el servicio, diseño, instalaciones y mantenimiento. Esto sí se lleva dentro del aula en la facultad, pero es en relación con todas las instalaciones de un restaurante. Y como prácticas optativas llevamos cocina internacional, cocina económica popular, comedores industriales, desayunos, solo turno matutino, y cafetería y comida rápida, solo turno vespertino. Porque en esta unidad tenemos 2 turnos y obviamente estas asignaturas hacen sentido tomarlas en la mañana porque lo que vemos es hacer desayunos y en la tarde ya empezamos con comida más rápida en la cafetería. Entonces, por eso es que están seccionadas estas 2 materias dependiendo del turno en que lo tomen los estudiantes. Y bueno, pues las horarios de actividades es de 7 a.m. a 1 p.m. para el turno matutino y para el turno vespertino de 1 p.m. a 7 p.m. Obviamente las actividades en este aspecto se diferencian tanto por apertura del restaurante como por el cierre del restaurante. Por lo general, si bien tienen la hora de entrada a los estudiantes a las 7, la hora en que abrimos el servicio es a las 8 de la mañana y igual terminamos el servicio a las 6 de la tarde para poder tener una hora más para terminar la limpieza y cerramos a las 7 para que tengan tiempo los chicos de sus actividades. Si notan la diferencia entre este proyecto y el que está en Valle de Las Palmas, podría ser el servicio social profesional. Nosotros lo damos como un extra porque el horario es más extendido en el otro campus, aunque solo es un turno, y también por el tema de la movilidad que tienen que hacer los estudiantes para estar allá. Lo damos como plus y aquí es más o menos un horario que sería regular de clases en el semestre, entonces ahí sí no tenemos tanto problema y les daría tiempo de poder realizar su servicio social en el horario más tarde o más temprano, dependiendo de cada estudiante. ¿Algún comentario más, maestra, con esto? Ok, a ver, vámonos. Primero la parte, veo aquí en el chat 2 preguntas. ¿Cómo se manejan los insumos dentro de estos restaurantes y cómo se hace el control de inventarios? Vamos con Carlos primero. Carlos, si pudiera ser un poquito más específico en el sentido de cómo se manejan los insumos, ¿en qué sentido? Más específicamente en los insumos de alimentos. Por ejemplo, ¿qué se hace con los alimentos perecibles? Muy bien, qué buena pregunta. Los menús están estructurados, como mencionaba ahorita el maestro Eric, con base en las materias que se llevan dentro del proyecto. Nosotros tenemos una planificación de 6 semanas dentro del menú, semana de la 1 a la 6, tanto para la parte de desayunos, tanto la parte de la comida. Ok.
Si bien nosotros ya tenemos bien estructurados estos menús, como manejamos una producción tanto en volumen y nuestros comensales tienen la apertura de elegir por una cantidad de precio ya pactada, si quieren el plato fuerte, el A o el B, la guarnición 1, 2 y 3, claro que siempre nos quedan excedentes. Entonces, ¿qué hacemos con estos insumos excedentes? Es muy importante para nosotros dentro de la operatividad conocer cuánta gente atendemos. Afortunadamente, ya con 2 años de operatividad que tenemos, ya conocemos bastante bien nuestros parámetros y también conocemos los gustos de nuestros comensales. Entonces, sabemos qué tipo de comida les gusta, qué cantidad tenemos que preparar. Si bien ya tenemos esto medido, nos puede llegar como en la vida real un día de sorpresa y no quisieron el plato fuerte A y se fueron por la opción B. ¿Cómo nosotros controlamos estos excedentes o cómo los evitamos? Primero está la parte de dejar las producciones, o mejor dicho, las preproducciones sin terminar justo para poder darles uso en el desayuno. Por ejemplo, si tenemos verduras salteadas dentro del menú de la comida, bueno, no voy a saltear toda mi producción, voy a ir trabajando por medio de tandas, de pequeñas tandas de producción para ir sacando al servicio y así quizá ya al final, al cierre, me sobraron ciertas verduras que ya estaban destinadas, pero que no se producieron. Bueno, vamos a hacer pequeñas modificaciones, vamos a jugar con el menú de desayunos del día siguiente y que aquí en esta parte entra el juego de los estudiantes, de que ellos puedan crear sus propias propuestas de, a ver, tenemos estos excedentes, hay que aclarar, excedentes que están en buen estado, que se pueden utilizar, que no tuvieron ningún proceso o bien que no sufrieron alguna contaminación cruzada. Bueno, a ver chicos, ¿cuál es la idea? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos hacer? Y así es como se van manejando el control de excedentes. Siendo honestos también, siempre hay mermas en los establecimientos y esto hay que ser muy puntuales y hay que ser muy sinceros en el momento en el que algo vemos que sale ya de los parámetros o de estándares de calidad, no se le vende al cliente, no se saca al servicio, se prefiere dejarlo a un lado y continuar con los insumos que están en buen estado. Por otra parte, otra de las preguntas que mencionaba uno de sus compañeros era el control de inventarios. Y este control de inventarios pues nos permite saber también qué vamos a hacer con nuestros insumos. Dentro del proyecto, de manera así directa del día a día, pues estoy yo y tengo otros 2 maestros que son mi equipo de trabajo, son mis manos fuertes y nos seccionamos de esta forma. Está el chef Erasto, él se encarga de supervisar la parte del área operativa y está la chef Edna. La maestra Edna lo que nos hace es ayudarnos en toda la parte del almacén, la parte de los inventarios, la parte de la recepción de insumos, control de formatos. ¿Cómo hacemos estos inventarios? Bueno, para poder hacer inventarios y para poder determinar qué tipo de insumos vamos a adquirir, hay que plantear primero qué días nosotros vamos a hacer las compras. Nosotros aquí tenemos pactados 2 días para compras o para recibir proveedores que vendrían siendo los días miércoles y viernes. Entonces tenemos 3 días de la semana de gracia restantes para ir controlando nuestros inventarios. Nosotros ya tenemos formatos establecidos, tenemos los días establecidos y los horarios en los que se tienen que hacer estos inventarios. Estos inventarios los hacen los propios estudiantes supervisados bajo la tutela de la maestra Edna. Entonces, con estos inventarios también podemos ver si nos está sobrando, si nos está faltando, si tenemos que hacer alguna modificación en nuestros menús. Es importante mencionar, a pesar de que los menús ya están fijos desde la semana 1 hasta la semana 6 y son cíclicos, no quiere decir que estos sean rígidos. Tenemos esa flexibilidad y tenemos esa apertura de poder ir jugando con los insumos y de poder sacar esa creatividad y esa resolución de problemas de manera inmediata. En el campo laboral se ve, llegan a suceder imprevistos, incluso quizá llegas a tener un evento de un día para otro y hay que tomar ahora sí que el toro por los cuernos y tomar decisiones. Entonces es exactamente lo que se hace aquí. Claro, sin olvidarnos siempre de ir de la mano con las materias, en este caso las materias de producción que están llevando los estudiantes.
Mario pregunta, ¿cuántos comensales se atienden en promedio a diario en ambos centros? Eric, no sé si tengas el dato de Valle de las Palmas. Sí, sí lo tengo. ¿Cuántos tenemos aquí, Mariana? Ok, aquí estamos trabajando o atendiendo aproximadamente 500 comandas al día. No quiere decir que lleguen así todos de golpe, también pues ya conocemos así que las horas pico, pero entre desayuno y comida, combinando un menú fijo y el menú rotativo, eso es lo que atendemos de manera diaria. 500 personas. eh, Normalmente nuestras horas pico las manejamos de 9 a 11, se tranquiliza un poquito y luego la comida viene siendo de 2 a 3 y media, son nuestras tandas fuertes. Sí, más o menos en Valle de las Palmas estamos entre 4 y 4.50 al día de cheques. Obviamente estos cheques también a veces pueden ser los 4.50 nada más, en algunas ocasiones son más, dependiendo cuántos llegan, pero en general más o menos al día venimos sirviendo en comidas entre los dos proyectos alrededor de 1,000, 1,100, 1,200 dependiendo comidas en el día entre todos los proyectos que tenemos. Más o menos es lo que servimos. Tenemos también una pregunta de Alex. Dice, en su entorno hay otros establecimientos gastronómicos. ¿Cómo destacan entre ellos? Bueno, sí tenemos varios establecimientos gastronómicos, pero hay que hacer notar algunas diferenciaciones bien importantes. Primero, estamos en una zona pegado pues al mar, igual que ustedes, el campus está el mar, está la playa y comienza el campus de la universidad. Entonces, alrededor de nosotros existen hoteles, 4 y 5 estrellas. Ellos manejan restaurantes en este estilo de los 4 tenedores, por ejemplo, para ellos, y nosotros estamos manejando un menú un poco más sencillo para otro nicho de mercado, porque obviamente también tenemos que entender que yo no puedo vender un menú a un mismo precio en un restaurante de 5 estrellas con el tipo de gente que puede asistir que venderle a un estudiante, ¿no? Que está apenas en formación y que su capacidad económica es más pequeña. Entonces tengo que diseñar este tipo de escenarios y de hecho algo que hemos estado trabajando ya lo estábamos empezando a desarrollar, solamente que pues por temas de la pandemia se suspendió, es empezar a generar escenarios diferenciados para este tipo de público, ¿no? Tener un menú con otro tipo de características en días y momentos especiales para poder atraer a otro tipo de público y también incitar que desde la parte de las actividades académicas que hace la misma universidad podamos ser una opción para poder desarrollar este tipo de eventos cuando tienen comidas y esto, poderlos tener. Ya los tenemos cuando tenemos congresos, seminarios, simposios presenciales. Tenemos gente aquí en el restaurante, tanto de la de la misma universidad como de los centros de investigación que están alrededor de nosotros, aquí en la ciudad, en esta área en donde se encuentra la universidad tenemos otras 2 universidades más y 2 centros de investigación en un radio de, ¿qué les gusta? 3 kilómetros. Entonces somos un lugar de educación profesional bastante compacto y también los tenemos de repente en este tipo de escenarios con comidas. ¿Por qué? Porque el comedor que tenemos aquí nos da la opción de poderlo seccionar. La parte baja, que es la que pueden ver en las fotografías, tenemos esta parte que es el interior más una pequeña terraza. Estamos hablando de 150, 160 lugares en esta primer planta y en la segunda planta tenemos un espacio igual más o menos para 120 personas. Entonces, cuando tenemos este tipo de eventos,
La planta alta se destina para estos buffets que hacemos para los seminarios o congresos académicos, y la parte de abajo sigue trabajando normalmente como todos los días. Entonces, esto también, como ya lo mencionaba la maestra Mariana, también se ve con los estudiantes, se les enseña que esto es, bueno, parte de un desarrollo normal en una empresa, y que ellos pueden atenderlo y trabajarlo a la par que debemos mantener nuestro servicio regular todos los días, sin ningún problema. Espero haya contestado la pregunta. Tenemos una mano levantada de Pamela Pérez. No sé si quieres activar Adelante, tu Pamela. cámara y tu micrófono. Bueno, es que estaba mal mi cámara. A ver. Ay, no sé cómo puedo hacer. Se va a ver como cortado. Ya, la pregunta es que en delante habló sobre la pandemia, y como que ahora me pregunto exactamente así como ejemplificando en qué ámbitos más o menos han tenido que reinventarse o innovarse para afrontar esta. Ok, mira, es buenísima tu pregunta y atiende un tema de actualidad. Bueno, primero tenemos el gobierno en México y la Cámara de la Industria Restaurantera, generaron protocolos para atender a los comensales. De primera mano, los profesores dentro de los proyectos se han capacitado en este tipo de protocolos para poderlos aplicar dentro del restaurante. Eso es como primera parte, pero también no hay que olvidar que somos un sector educativo, entonces por eso ha sido muy importante cuidarlo. En este momento las actividades están suspendidas dentro del restaurante, o sea, el restaurante no está abierto por el tema de la pandemia, porque la universidad ha sido muy cuidadosa con esta parte, ¿no? De no exponer a su comunidad universitaria con tal de generar un escenario adverso, ¿no? Entonces, en esa parte ha sido bastante congruente en nuestra universidad, y lo cual se le agradece. Pero bueno, hemos tenido también que empezar a generar escenarios A, B y C para poder plantearnos cómo vamos a regresar próximamente. Si bien, como comentaba la maestra Laura Baylis, ya hay un avance importante para el tema de la vacunación, sobre todo con la gente de arriba de 50 años, ya está vacunada la gran mayoría del personal. Los profesores a nivel nacional en México también ya están vacunados. Nosotros creemos que probablemente para el siguiente ciclo ya pudieran estar, que el siguiente ciclo inicia para nosotros mediados de agosto, ya pudiera estar vacunada toda la gente o la gran mayoría. Bueno, tenemos como el plan de vamos a regresar más o menos igual. Luego tenemos escenarios escalonados para no tener ni tanta gente en el comedor, separando espacios, la distancia, los espacios al aire libre, bueno, nos favorecen bastante a nosotros. Y con el personal que tenemos en cocina, que son los estudiantes, es igual mantener los turnos diferenciados, y tenemos también hasta un plan de hacer una pequeña reducción del menú para podernos concentrar en aquellas partes que han sido, según los históricos, con más movimiento y más redituables, para seguirlas manejando, y lo demás dejarlo un poquito pendiente para concentrarnos en esas áreas. Estamos también pensando activar formatos para poder tener el famoso takeaway, para que la gente pueda pedir, ya sea por plataforma, ya sea por redes sociales o por una aplicación, que es lo que estamos terminando de checar, y que la gente pues pida y venga y recoja sus alimentos. Entonces sí estamos pensando en escenarios diversos según se va dando el tema de la pandemia, y bueno, y también nos ajustamos a las directrices que marca nuestra universidad, ¿no? Tenemos que ir ajustando eso también. Tenemos No sé si eso responde a tu pregunta, Pamela. Gracias. Tenemos una pregunta de nuestro chef.
Raúl Gaete dice, al ser los mismos estudiantes los que trabajan en la producción y servicio, ¿cómo compatibilizan lo actitudinal en relación a la cultura y actitud del servicio? Híjole, esta es una súper pregunta, pero sobre todo tiene que ver desde el momento de la selección de los estudiantes, porque pasamos por tener un perfil, luego pasamos por entrevistas y ahí vamos revisando este tipo de situaciones. Tenemos una evaluación psicométrica del estudiante para poder identificar aquellos estudiantes que pudieran ser en este aspecto pues más complicados o que tuvieran ciertos conflictos internos todavía por resolver y que pudieran afectar. Bueno, desde esa primera parte ya lo vamos trabajando. La siguiente tiene que ver con la capacitación previa antes de iniciar operaciones y el servicio. Tienen un curso de inducción tanto en lo académico como en lo operativo, en el cual, bueno, se les va marcando las directrices que va a tener el proyecto y, bueno, qué es lo que se espera de ellos. Probablemente la etapa, digamos, en este aspecto sea la más difícil, sea yo creo que el primer mes, porque es cuando están en el periodo de adaptación y de trabajo. Ya después de esto, ellos mismos comienzan a enrolarse en los puestos, en las actividades y comienzan a darse cuenta que es algo que pueden realizar, que tiene su reto, pero no está lejos de que lo puedan alcanzar. Y sobre todo los docentes que están al frente de los proyectos tienen tanto la labor de estar con ellos y conducirlos, como la parte de motivarlos, ¿no? El por qué es importante esta parte del servicio, la actitud, poder ser cordiales, tener una sonrisa, ser proactivos. Entonces, todo esto es algo que los mismos docentes van procurando inculcarles con el propio ejemplo. De repente tenemos a los mismos encargados cuando tenemos una sobredemanda, dejan sus pendientes y se meten a la cocina a ayudar. Ha habido momentos de crisis en donde los mismos chefs y encargados pues también le entran a lavar los trastes. Entonces, al final este tipo de actitudes calan hondo en los estudiantes. ¿Por qué? Porque el mismo profesor, el mismo docente, el mismo chef, tiene el compromiso de, sin importar su jerarquía, si es necesario y se requiere para poder tener un servicio de calidad, pues él también está dispuesto a hacer el trabajo que hacen todos los demás. Y esto funciona muy bien con los estudiantes. Entonces tratamos de trabajar este tipo de cosas. Muy bien. Aquí hay una pregunta de Benjamín Pulgar. Dice, ¿han tenido que modificar sus precios para ajustarse a las necesidades o pudieron solventarlo con los precios actuales? Y ahí quiero yo enlazarlo también con una duda que tengo, es respecto de, dado que dijeron que el restaurante tiene que ser financieramente viable, ¿no es cierto? ¿Quién determina los costos, los precios? ¿Lo hacen los coaches o lo hacen los chefs, los alumnos, el chef alumno o el coach o hay una interacción ahí? ¿Cómo es el tema económico? Hay una interacción. Si bien les comentaba la maestra Mariana que se hace un menú a 6 semanas y se revisa, ellos hacen la primera parte, que es la propuesta. Tenemos, y esto quiero que quede muy clarito, a pesar de que son, bueno, que ya mencionamos que es una empresa que tiene que ser económicamente viable, sigue siendo una parte educativa. Ese es nuestro primer fin y nuestro fin más grande, más allá del tema comercial, pero sí debe ser viable. Entonces tenemos que empatar esto muy bien, pero nuestro primer fin es la formación del estudiante. Eso siempre tiene que quedar súper claro. Pero eso no significa que están desligados de la facultad ni que no tenemos asesoramiento. Entonces, normalmente cuando se hacen las revisiones antes del inicio de las operaciones, se hace una revisión de costos por parte del
digamos que del grupo de primera instancia de trabajo por parte del restaurante escuela y su personal administrativo, estudiantes y docentes. Después de esto, se hace una revisión por pares dentro de la facultad. Entonces, para revisar si está bien, si está mal, si hay algunas cosas que corregir, si se está calculando de manera correcta o si tenemos áreas de mejora. Entonces, tratamos de hacerlo pues muy académico, ¿no? En ese aspecto en donde podamos estarlo revisando. Y bueno, a partir de esa primera etapa en donde salen esas primeras 6 semanas, bueno, nos da oportunidad de o repetimos o recombinamos, pero ya viene costeado. Entonces, ahí ya lo trabajamos. Obviamente tenemos un departamento administrativo dentro de la facultad y otro dentro del campus de la universidad. Entonces, tiene que pasar por todos estos filtros para poder tener una revisión tanto de costos como de precios de venta. O sea, a pesar de que nosotros siempre trabajamos esa parte, buscamos tener tanto porcentajes que nos puedan hacer la operación viable, pues sí también no tenemos que olvidar pues que es un servicio para estudiantes y tiene que tener precios accesibles. Correcto. Aquí hay una otra pregunta, dice, ¿cuál fue la mayor amenaza que enfrentaron al comenzar con este proyecto de restaurante escuela? Se lo pregunta Yusef, tal vez pueden pensarse que adversidad o qué fue lo que más les costó antes de empezar, al momento de empezar. Bueno, eso sí, bueno, ha habido muchos momentos de crisis, pero como bien dicen que hay dos formas de ver los momentos de crisis, ¿no? Es ponernos a llorar o verlos como áreas de oportunidad. Entonces, estos han empezado desde la propia concepción de los proyectos, que cuando empezó la universidad a trabajarlos, pues no eran tan claros. Hoy ya tenemos todo súper reglamentado, entonces esa parte se ha superado. La siguiente etapa es hacer que teníamos muy claro que era hacer los aspiracionales, los proyectos, o sea, que los mismos chicos tuvieran que ir por su propia voluntad, que quisieran estar dentro del proyecto, que se vieran como parte de la familia que se vuelven dentro de los proyectos y no que fuese algo impuesto, que fueran o que tuvieran que ir de manera obligatoria. Y creo que en esa parte también ya hemos superado esa etapa en donde se han vuelto aspiracionales. Cada vez queremos que se vuelvan más todavía y en algún momento estamos todavía trabajando ideas de empezar a incluir gente de otras facultades, tanto para hacer servicio social y prácticas en las áreas que les compete. Entonces estamos todavía trabajando esa parte para hacerlo más integral dentro de la facultad. Otro momento de crisis creo que tiene que ver con el diseño de las instalaciones. ¿Por qué? Porque normalmente no se especializan ni ingenieros ni arquitectos. Creo que no han visto el área tan importante que puede ser económicamente hablando en el diseño de cocinas profesionales de restaurante, porque hay de repente, y esto no sucede solamente con ellos, ¿no? Sino sucede también con los dueños de los restaurantes, de los hoteles. Siempre pensamos en tener un comedor bonito, una vajilla linda, una entrada muy limpia, muy buenos materiales, que la gente pueda ver que somos un lugar de calidad. Y bueno, la cocina, pues no, pues la cocina pues es lo último en lo que pensamos, en las dimensiones, en el equipamiento que se requiere, en el tipo de energía que van a consumir, cuánto van a consumir, las dimensiones. Nos hemos enfrentado a ingenieros que, por ejemplo, no saben hacer un cálculo de extracción para una campana, por ejemplo, cuando es vital dentro de una cocina
para no tenerla llena de humos, grasos, ni de calor. También necesito inyección de aire constante, cómo se tiene que hacer. Necesito tener equipos de refrigeración o de congelación, o necesito cámaras, por ejemplo, dependiendo del volumen que se maneja. Entonces, de repente es difícil empatar las necesidades que tienen los proyectos per se con el diseño, cuando no deberían serlo si nos sentáramos a dialogarlo más, pero a veces ha sido este tipo de cosas en donde hemos ido y hasta un año, por ejemplo, para que pudieran quedar los espacios más viables y solventar sin ningún problema las demandas que pueda tener el personal. Y esto sí, me gustaría recalcarlo. La cristalización de este proyecto se juntó con muchas actividades que ya se hacían dentro de la facultad y después con algunas necesidades que se dieron dentro del campus. El campus se quedó cerca de 2 años sin una cafetería porque lo que teníamos en voz de los propios estudiantes tenía muchos problemas. Entonces nosotros quisimos que esos problemas no se repitieran y si condenábamos el espacio de cocina a malas instalaciones, espacios pequeños y no adecuados, íbamos a llegar al mismo resultado en algún momento y no era lo que queríamos. Entonces queríamos que la gente hablara de en positivo del lugar y no de situaciones negativas o de higiene o de algún tipo de esos problemas. Estos problemas creo que ya los dejamos atrás, pero no dejamos de ponerles atención para que no se vuelvan un problema, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando la mejora continua y por eso tenemos tanto en redes sociales como físicamente aquí comentarios que nos hagan los mismos estudiantes y docentes. Y la verdad es que tienen ideas muy interesantes porque nos han ayudado. Estamos trabajando conforme a los planes rectores de la universidad con reducir el número de desperdicios que tenemos. Estamos reutilizando cosas, separando cartón, aluminio, cristal. Estamos utilizando algunos desperdicios para hacer compost, pero obviamente necesitamos separarlos bien porque no todo funciona bien para hacerlo composteable. Entonces esa parte sí tenemos un cuidado. Tenemos una maestra dentro de la facultad que se hace cargo de esto y estamos empezando a desarrollar un proyecto todavía de más amplio calado con este tipo de cosas. Entonces ya cuando esté listo probablemente se los compartamos, pero ya lo tenemos por ahí visto con este tema de la reutilización, de poder ser más amigables con el planeta. Muy bien, muy bien. Llevamos 1 hora ya de conversación, de que nos han contado experiencias. Y bueno, en honor al tiempo que habíamos comprometido en esta reunión, quisiera saber si hay alguna pregunta más y si no, le damos algunas palabras finales. No sé si Mariana tiene que algo que presentarnos o está todo presentado. No, yo creo que estamos bastante bien, estamos completos. Me gustaría quizá escuchar un poquito más a los chicos, a los jóvenes que tal vez tienen más dudas. Yo sé que una plática así es un poquito rápida y tal vez les queden más dudas al aire. Quizá quieran conocer un poquito más de los retos, quizá, no sé, podemos organizar o enviar ya sea un archivo con las fotografías del lugar para que puedan ver la cocina o bien un pequeño recorrido aquí con el celular de manera muy rápida que puedan conocer las instalaciones. No sé qué opinen, el maestro Eric. Yo por mí no hay problema, no sé ustedes cómo están. Sí. No, que nos mostrar solamente las dependencias, yo creo que sería interesante poderlas ver, digamos, en forma resumida ya por el tiempo. Ok, me parece bien. Si gustan, ahorita la maestra Mariana va a hacer un pequeño recorrido, les va a hablar un poquito a grandes rasgos de las instalaciones, cómo lo tenemos. Si quieres hacerlo, Mariana.
Entonces, para que ustedes puedan ver las instalaciones y Una que se vuelta den por una acá. idea de las dimensiones más o menos de lo que estamos hablando. Perfecto. Muy bien, nada más rápidamente hay dos dudas aquí en el chat. Nos menciona primero Rocío, ¿creen que realizar la práctica profesional en el restaurante escuela es más eficaz que en una práctica en otro lugar? Yo creo que sería bastante arriesgado y como pararnos un poquito más el cuello, decir que efectivamente somos mejores que otros lugares. Dependiendo de tus objetivos como estudiante, como futuro profesionista, tienes que saber elegir hacia qué te vas a ir encaminando. Lo que sí puedo mencionar es que el proyecto tiene una gran ventaja y es en el sentido del que nosotros no olvidamos que son estudiantes. Creo que esto es algo muy destacable. Generalmente cuando uno sale al mercado laboral, cuando sale a realizar prácticas, te topas con un mundo totalmente distinto, topas con una pared de exigencia y a veces hasta muy pocas explicaciones. En este sentido, que los estudiantes puedan venir a realizar prácticas dentro de nuestro proyecto, nosotros como docentes tenemos esa idea también. Hay que cuidar al estudiante en su estabilidad emocional, hay que cuidar al estudiante en su aprendizaje teórico, hay que cuidar al estudiante en su aprendizaje práctico. Y creo que eso es una fortaleza nosotros como proyecto restaurante escuela. Que si te equivocas, no quiere decir que te vayamos a aplaudir tu error, sino que vamos a poder explicarte con tiempo, de manera con paciencia detallada en qué te equivocaste, por qué te equivocaste y por qué ya no te tienes que equivocar la próxima vez que vuelvas a realizar ese proceso. Entonces, decirte que somos mejores que otros o que te vamos a dar más conocimientos que otros lugares, creo que sería erróneo. De todos los lugares se aprende tanto de lo bueno como de lo malo, pero esto que les menciono sí considero que es una gran fortaleza nosotros como proyecto. Bien. Y la otra pregunta que es de Raúl, menciona que si los menús que seleccionan tienen un enfoque más hacia un equilibrio nutricional o en base a recetas o preparaciones más populares. Me parece una pregunta bastante interesante también. Importante señalar que a pesar de que los proyectos restaurante escuela, tanto el que está ubicado en Sausal como el que está ubicado en Valle de las Palmas, manejan exactamente los mismos menús, sí llegamos a encontrar pequeñas características porque al final tenemos mercados, metas o poblaciones cautivas con distintas características. No hay que olvidar nunca la parte nutricional, eso es algo que sí se realiza. Probablemente el maestro Eric aquí me pueda apoyar un poquito más porque tenemos nutriólogas que revisan nuestros menús, pero nunca hay que olvidar el gusto de la gente. ¿Cómo está estructurado nuestro menú? Tenemos 2 platos fuertes y 4 guarniciones a elegir. Dentro de estas guarniciones encontramos las opciones vegetales y la opción ya un poquito más calórica. Entonces, siempre es decisión del comensal qué es lo que gusta comer, qué es lo que quiere pedir, pero sí hay un trabajo atrás, un trabajo previo de sugerencias de cómo se tienen que diseñar los menús. Entonces, para responder ya o concluir, sí podemos decir que están enfocados en ambas partes, desde la parte de la nutrición hasta la parte del gusto de los clientes. No podemos olvidarnos de esta situación. Si queremos un proyecto autosustentable que se venda nuestro producto, hay que escuchar al comensal qué es lo que quiere. Y algo para destacar es que durante el ciclo pasado, antes de la pandemia, estuvimos trabajando, introduciendo al menú platos con tendencias veganas o vegetarianas, que es algo que los propios comensales nos solicitan. Es un reto y se vuelve bastante interesante adaptar las materias, por ejemplo, de gastronomía internacional a un menú vegetariano o vegano, pero de que se puede hacer y que se ha implementado y de que es el gusto y de la petición de nuestros comensales, pues es un gusto. Bien, bien, pues, entonces, gracias por la respuesta. Y tenemos una pregunta de Josep. ¿Está abierto al público en general? Obviamente el público, digamos, cautivo es estudiantes, maestros y personal administrativo, pero cualquier persona ajena a la universidad puede ingresar y puede entrar al restaurante sin ningún problema. Quisiera nada más, si ahí tengo oportunidad de comentar algo.
Adelante, Ahí la maestra. dejamos como última pregunta. Sí, por favor. Sí, nada más comentarles que, bueno, la escuela y la universidad han llevado un aprendizaje de varios años. En el 2009 que se inicia con el piloto donde 4 alumnos participaron en lo que ahora es este proyecto, ¿verdad? Estuvieron en la iniciativa privada, en un restaurante privado, para que se empezara a ver cómo podían ellos estar interactuando y aplicando conocimientos. De ahí pasamos a otros niveles con otras instituciones académicas de alto prestigio aquí en México para poder desarrollar estos conceptos de participación escolar, académica y de la práctica en restaurantes, ¿no? Instituciones de mucho prestigio a distancias enormes de aquí donde estamos ubicados geográficamente hasta la Ciudad de México, otros estados de la República, y donde el traslado de estudiantes y de maestros era bajo un convenio firmado entre estas instituciones. Y obviamente nunca en demérito de nuestros estudiantes ni de los profesores. Eran precisamente los convenios que eran equilibrados. Entonces hemos trabajado muchos años en esto para poder llegar finalmente a la universidad. Decidió ya que en algunas instalaciones, en algunas áreas de la institución, poder desarrollar la infraestructura y el concepto de restaurante, ¿no? Por otra parte, también comentarles desde el área que me corresponde como responsable de intercambio, que están ustedes también invitados a participar como estudiantes. Ya hemos tenido alumnos que han llegado pues, del mismo país, ¿verdad? Que han tomado las materias que les sirven a ellos, que les ayuda a su perfil. Los hemos incorporado al proyecto, así es de que están cordialmente invitados. Si un profesor o un alumno quiere venir a intercambio al área de gastronomía, cuando ya las circunstancias no lo permitan, pueden ustedes incorporarse perfectamente bien, seleccionar las materias, ya sea en el aula o las que se puedan incorporar en el restaurante, ¿no? Eso sería mi punto. Gracias. Muchas gracias, Nan. Ahora Listo. para... La maestra Mariana va a empezar a proyectarles instalaciones del restaurante escuela. Bien. Muy bien, ok. Para hacer una guía un poquito rápida por estas cuestiones del tiempo, lo que están viendo aquí ustedes es el comedor. Lógicamente, por estas cuestiones de pandemia, pues lo tenemos cerrado. Tenemos ya incluso las mesas que no se van a utilizar y pues las marcas, ¿no? Que es lo que nos solicitan, ya adelantándonos un poquito a la reapertura. Entonces, todo este espacio es espacio de comedor para los estudiantes. El restaurante cuenta con una terraza, actualmente pues está cerrada también. Y estos espacios que están viendo en los ventanales, también tenemos la opción pues de un comedor externo. Entonces, así es como nosotros distribuimos a nuestros clientes pues en diversas áreas. Ahora, lo que están viendo aquí en pantalla es el área de servicio. Los comensales pueden ver aquí el menú, tanto el menú fijo como el rotativo. Y pues tenemos la distribución de cómo se estarían sirviendo. Todo ahorita está desmontado, hay que aclararlo. Tenemos la lo que pase ya el mijo que trae la cosa adentrado. Luces. Tenemos un pequeño espacio destinado para que los estudiantes puedan colocar sus pertenencias, un pequeño espacio para los químicos y suministros de limpieza, muy importante tenerlos separados. Y aquí encontramos parte de el almacén de insumos de secos y pues un pequeño escritorio, ¿no? Para toda la documentación y el trabajo administrativo que se requiere.
Ya adentrándonos, ahora sí, a la cocina, pues tenemos distribución, tenemos una cocina con un muro que nos divide. De este lado, lo que están viendo en pantalla, la llamamos nosotros la zona o el área de producción. Aquí es donde estamos produciendo, ya sea lo que se vaya a hacer al día siguiente para el desayuno o para la comida en la tarde. Y del otro lado del muro ya tenemos la parte operativa. Los equipos que tenemos aquí o con los que contamos fueron seleccionados porque nos permiten y funcionan para el tipo de menú. En este lado tenemos una estación. Generalmente estos baños María los utilizamos también para nuestro menú fijo. Y de este lado, lo que están viendo aquí de frente, pues sartén de volteo, la plancha, estufones y 2 hornos. Me da nostalgia entrar porque pues tiene mucho tiempo detenido este lugar, cuando lo ves llenos de estudiantes y todos corriendo y verlo ahorita vacío, pues sí duele un poquito, ¿no? Ya queremos abrir. Todo ahorita está pues desmontado por las mismas situaciones, tendríamos que llegar a volver a acomodar, a volver a limpiar y a reaperturar. Se dan cuenta, es una cocina relativamente pequeña, pero bastante bien distribuida. Nos permite a nosotros realizar nuestras actividades sin estar chocando, sin estar estorbándonos. Y pues básicamente aquí es donde vivimos día a día cada experiencia. No sé si tengan alguna duda con relación a las instalaciones. Hasta el momento no hay ningún comentario en el chat. Si alguien quiere hablar. Mario. Yo creo que son súper grandes, muy amplias, y preguntar cuando tienen alguna comida, algún evento o algo que no sea tan masivo, sino que, por ejemplo, algún almuerzo especial para algún invitado o algo, cómo lo abordan y si tienen un lugar del restaurante de manera más, para hacer algún servicio más personalizado, algo más diría yo, con un perfil más acabado, no tan al ¿cómo se llama?, al por mayor. ¿Cómo lo manejan? Sí, de hecho lo que hacemos es separamos una sección del comedor y ponemos unas paredes que son abatibles para hacerlo como más cerrado. No sé, pensar que sea una comida de trabajo más ejecutiva, en donde requieran un poco pues de más intimidad, de cerrar por las temáticas que toquen y esto. Entonces se ponen estas paredes, se cierran, aparte se les prevé o se les provee del área de computadoras, de un proyector, de un área donde proyectar, más el servicio de los alimentos, y estos ya sea que sean aquí dentro del restaurante escuela o tenemos otra aula dentro de la facultad que es un restaurante, que es el aula de prácticas para la parte de servicio. Ese sí es un restaurante, digamos, como ya más íntimo. Estamos hablando de máximo 30 personas y ahí sí ya podemos hacer este tipo de actividades con más ejecutivas, pero ya se hace dentro de la escuela. O sea, sí tenemos varios escenarios para esto y sí lo hemos hecho. El profesor Sarmiento estuvo allá, ¿en cuál estuvo almorzando? Porque yo muy contento que había disfrutado. En Punta Morro estuve. La verdad que yo conocí el lugar, es muy bueno, está muy bien organizado todo. Decir que la escuela, digamos, cuenta con talleres muy grandes, muy bien equipados, por lo cual también es una instancia para que aquellos alumnos que quieran hacer, digamos, intercambio, ¿no es cierto?, les sugiero lo puedan hacer en esta escuela. Hay bastante donde aprender, digamos, además cuentan con una escuela de enología que complementa también la escuela de gastronomía. Cuenta con talleres de barista y también te cuenta una pequeña cafetería que también ahí da servicio, ¿no es cierto?, rápido, con un pequeño bistró. Así que lo conocí bien, digamos, el lugar, me atendieron muy bien además, siempre muy agradecido, y creo que lo han presentado muy bien hoy día y también se ve la cantidad de preguntas que han hecho los alumnos, están muy interesados. Así que solamente agradecerles, digamos, la buena voluntad que han tenido de mostrarnos su experiencia. No, igual de agradecidos por la oportunidad que nos han dado de poderles compartir un poquito de lo que hacemos como parte de la facultad,
de nuestras experiencias docentes que hemos tenido dentro de los proyectos. Y pues también hacerles una invitación tanto a estudiantes como docentes, que la puerta está abierta para poder hacer estos intercambios, porque al final nos enriquecen y podemos darnos cuenta que tenemos contextos bastante similares. Estamos frente al mar, estamos frente al Pacífico, estamos cerca de unas zonas vinícolas, tenemos esta parte de las universidades, entonces creo que hay muchos elementos en común que pudiera ayudarnos para poder hacer trabajo en conjunto, tanto docente como estudiantes, como de investigación, poder hacer comparativos entre estas dos realidades que tenemos. Muchas gracias, profesor. Yo creo que ha sido muy interesante conocer todas las instalaciones, también muy explicativa la charla. Y quiero, como para ir cerrando, darle la palabra al profesor Raúl Gaete, que es nuestro chef instructor, que si quiere a lo mejor comentar algo. Adelante, Raúl. Hola. Bueno, más que nada, antes que todo agradecerles ¿cómo se llama? A Eric, Mariana, también a Laura en esta instancia tan generosa de compartir sus experiencias. Para nosotros, para mí en lo particular, en el área gastronómica, es muy enriquecedor estas instancias, conocer otras realidades, sobre todo en esto que es un desafío tan grande como esto de implementar y la puesta de un proyecto tan grande y tan bonito, ¿cierto? Como un restaurante didáctico. Y nada más que eso, yo, una de las preguntas ya, agradecerle la respuesta, me aclararon bien todas mis inquietudes, y felicitarlo, en verdad, su cocina, sus instalaciones. Se nota que hay un trabajo muy profesional detrás, y se nota también la mano de ustedes, los chefs, que imprimen, ¿cierto?, que este proyecto se haga realidad. Más que nada eso quería transmitirles. Gracias, Raúl. Yo quiero destacar que gracias a la pandemia, si podríamos encontrar algo bueno en la pandemia, es que nos ha permitido esto. Nos ha permitido estrechar estos lazos vía virtual, porque si no hubiéramos tenido la pandemia, no estaríamos en esta reunión, no estaríamos conociendo esto los alumnos, porque estaríamos en otras cosas en el día a día más presencial. Entonces, lo que quiero yo resaltar de esta comunicación y de esta experiencia es que cuando volvamos a estar ya sin pandemia, vamos a poder lograr viajar, que los profesores, que los estudiantes, ya sea de México a Chile, de Chile a México, podamos establecer esta relación mucho más, diría yo, cercana en cuanto a poder compartir las experiencias y hacer un intercambio tanto estudiantil como académico. Yo creo que ahí está la base del aprendizaje, esto que sea presencial, de que sea experiencial y de que podamos nosotros, a través de estos intercambios, poder ir conociendo la gastronomía mexicana, ustedes la gastronomía chilena, poder conocer también todas las variedades de los vinos, poder tener estas clases magistrales que hemos tenido con anterioridad y poder ir estrechando mucho más los lazos y finalmente los que más se favorecen de esto son los estudiantes, porque si no tuviéramos esta instancia no pudiéramos conocer una realidad internacional como la que se vive en la facultad de ustedes en México. Entonces creo que esto es absolutamente ganar-ganar, creo que para todos vamos a ir conociendo y pudiendo demostrar nuestras riquezas gastronómicas y vamos a ir siguiendo haciendo estas actividades. Yo le quiero agradecer al profesor Sarmiento, que ha sido el nexo de nuestra escuela, a la profesora Laura, ¿cómo se llama? Baylis, que nos ha ayudado mucho a también potenciar, y también resaltar lo que está haciendo la profesora María Francisca con la profesora Laura en lo que es investigación. Yo estoy muy encima de poder lograr estas alianzas y por qué no el día de mañana poder tener muchas más cosas en común y seguir estrechando estos lazos. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias, profesor Aldo Vittorio. Gracias al profesor Eduardo Hacking, que llegó con su curso. Y les deseamos lo mejor, a cuidarse, y nos vemos en la próxima actividad que desarrollaremos en los próximos meses. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Mariana. Y muchas gracias, Laura.
Chao, Gracias. Marina. Chao, Gracias. Laura. Gracias. Gracias. Chao, cuídense. Gracias. Chao, Chao. chao. Verlo. Hasta luego. Chao, Buen gracias. día. Gracias, Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Adiós. Gracias. Chao, chao. ¿Está grabando, profesor? Para que puedan Ya terminó terminar la la grabación. grabación. Ahora terminó la grabación.